Hola, ¿qué tal? Para mí es motivo de gran alegría poder compartir reflexiones bíblicas. Y en este día quiero compartir con todos ustedes Romanos capítulo 15, versículo 4, que nos dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios está llena de promesas. De promesas, no que no se van a cumplir. Dios no es un político. Y que me disculpen los políticos, pero es así. ¿No es cierto? Dios no es un político. Dios lo que promete cumple. ¿No es cierto? Ya sea para bien o para mal. Yo digo para mal porque de repente hay tiempos específicos en la Biblia, proféticos, que nos habla precisamente de la pronta venida de Cristo, de los juicios que se van a derramar sobre la tierra. Pero eso es otro tema. No quiero hablar de ese tema. Quiero hablar de lo que es la palabra de Dios y las promesas del Señor. Y esto sirve como consolación. ¿Por qué? Porque ¿a quién vamos a recurrir? ¿Quién no se va a escuchar? Claro, obviamente, de repente tenemos un amigo que nos escucha y nos tiene paciencia, pero en definitiva, cuando nosotros empezamos a buscar la palabra de Dios y las promesas del Señor se hacen real en nuestra vida, ahí es cuando nosotros recibimos consolación. Bueno, escrita para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para fortalecernos. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, si bien fueron escritas por hombres, por 40 hombres durante un periodo de 1600 años, obviamente la palabra de Dios nos ayuda a que podamos entender el mundo espiritual. Es el manual del cristiano, es el manual que debes leer todos los días. No dejes que se llene de polvo, empezá a leerlo. Y si vos nunca leíste la Biblia, te sugiero que lo hagas a través, ¿no es cierto?, del Evangelio de Juan. Que leas primero eso para poder entender el resto. Ok. Tenemos a nuestra disposición el elemento por el cual se transmiten las promesas de Dios en su palabra. Es fiel y verdadera. Durante 20 siglos ella sirvió como consuelo, fortalecimiento y ánimo. Consuelo, fortalecimiento y ánimo. 20 siglos, durante esos 20 siglos, quisieron hasta eliminar la palabra de Dios, quisieron quemarla. En mi país, por ejemplo, la juntaron en la Plaza de Mayo y quemaron una cantidad de Biblias tremenda. Sin embargo, no pudieron eliminarla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra va a pasar, pero su palabra jamás va a pasar. Entonces, en el Salmo capítulo 119, versículo 67, dice lo siguiente: antes que fuere yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Acá el salmista nos habla de un antes y un después. Antes yo era así, pero ahora que entiendo la palabra, parece como que el Espíritu Santo está funcionando dentro mío y empieza a cambiar situaciones en las cuales antes era imposible de solucionar. Pero ahora Dios tiene la salida y la respuesta para todas las cosas. Así que un antes y un después. Y en este antes y después nosotros debemos entender que el pasado sirve para corregir el presente y el futuro, ¿no es cierto?, sirve para que nosotros nos proyectemos a través de la fe y podamos entender, ¿no es cierto?, que ese futuro le pertenece al Señor. Que si estamos bajo la cobertura de Dios, obviamente Dios va a hacer de nuestra vida algo útil, verdadero, con fortaleza, lleno de gozo. Muy bien, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.